Introducción. Capurro es una de las zonas de Montevideo con una historia muy peculiar. Otrora, un barrio balneario que supo recibir en su playa a la gente de Montevideo y a visitantes de todos los departamentos del país. En la segunda mitad del siglo XX tomó un destino industrial y obrero. Entre tantos asuntos culturales que le dan fama a la zona, sobresale el fútbol en medio de una población orgullosa de su gente. Fénix es uno de los equipos del barrio, tal vez el que más simpatía ha generado. En el mundo deportivo y más allá del mismo, se popularizó la frase que es un grito de resistencia: el Fénix no baja. La gente de Capurro, con mucha humildad, apoya al equipo del barrio. Desde su nacimiento en 1916, ha pasado sus obras y ha tenido dificultades para mantenerse en la categoría de privilegio. Dicen sus historiadores de barrio que al principio no fue fácil mantenerse en la Divisional A, pero a costa de esfuerzos y sacrificios lo fue logrando. Y en medio de tantas luchas se fue gestando ese lema de vida para la gente, para la institución: el Fénix no baja. Varón. Mi amigo Pablo vive en Capurro desde su más tierna infancia. Su casa está a pocos metros de la cancha de Fénix. Es un hombre de intereses restringidos y de pocas pero responsables lealtades. Entre la gente que lo conoce de cerca, uno de sus temas de conversación es Fénix. Cuando su equipo juegue, acompañará todas las circunstancias de cada partido, siempre y cuando la cita deportiva no coincida con otras lealtades mayores. Vive con su esposa, con la cual está casado desde hace 18 años. Ayer, miércoles 2 de marzo 2022, resultó extraño verlo regresar a su casa a las 11 de la mañana. Es que desde hace 30 años cumple religiosamente su horario de trabajo de 9 a 18 horas, de lunes a viernes, todo el año, salvo las semanas de carnaval y turismo, en las que se toma vacaciones. Pablo, en ambientes públicos, siempre se muestra serio, pero esta vez su seriedad se mostraba con un rostro grave, pesado, como mirando para adentro y prescindiendo de todos los factores externos a su alrededor. El drama que vivía no le dejaba pensar en otros peligros posibles. Cuando bajó del auto lo hizo rápidamente y en una forma mecánica. Se metió rápidamente en la casa y no volvió a salir hasta las 17:30. Ese mismo día me llamó y pude saber algo de lo que le estaba sucediendo. No podía sostener su drama solo. Necesitaba alguna forma de compañía. A través de su relato supe que el martes había vuelto de sus vacaciones. Habían viajado con su esposa como todos los años y estaba feliz de volver a la rutina de vida, la cual ya estaba extrañando. Por eso ese miércoles se sentía feliz de poder retornar y volver a las tareas de siempre, y al reencuentro con la gente que ya formaba parte de su familia de vida. Pablo es una persona alegre, no obstante su seriedad en el trato. La vida le ha dado sobrados motivos para estar y sentirse bien. En esa llamada telefónica me contó lo que estaba sucediendo. Parecía que todo estaba normal en el trabajo hasta que sonó el teléfono de su escritorio y le pidieron que subiera al 6º piso. Allí confluían muchos intereses. Estaba el salón comedor en el cual solía reunirse el personal de todas las empresas que poblaban ese edificio de 6 pisos. Allí tenían sus escritorios todos los directores de la empresa, por lo cual las reuniones de mayor importancia se realizaban allí. Las llamadas internas a ese piso provocaban terror en aquellos funcionarios que temían el despido.
Esa llamada fue una invitación a la incertidumbre. En segundos, la alegría del retorno se transformó en drama. A partir de ese momento empezó a verlo todo diferente. En su interior cambió todo. Su corazón multiplicó su bombeo acostumbrado y sus pensamientos se aceleraron, dirigiéndose para todos lados. Cuando subió al ascensor, sospechó que algo no deseado iba a suceder. Conocía a las personas que estaban en el escritorio gerencial desde hacía muchos años y nunca se había enfrentado a ellos para conversar de algún tema, así, todos juntos. ¿Por qué se juntaron los tres para hablar conmigo? Me dice que ni siquiera recuerda cómo se llevó a cabo el saludo a cada uno de ellos en particular. La tensión nubló su mente. Sabía que era un asunto de interés y que debía estar lúcido, con la capacidad de escuchar para poder entender bien lo que iban a tratar. Recuerda escuchar las clásicas frases que ya habían dicho a otros compañeros. Necesitamos prescindir de sus servicios. Dejamos bien en claro que la decisión no tiene que ver con su rendimiento, sino que la empresa está pasando por una reestructura y esa es la única explicación. Pablo me dijo que nunca había recibido siquiera un aviso, al contrario, llamadas previas daban evidencia de la gran cantidad de trabajo que había y de cómo estaban necesitando de él. Tampoco podía sospechar nada porque venía de sus vacaciones. Sabía que había una reestructura en la empresa, pero según sus cálculos, él estaba en una posición en la que tal vez su egreso, si se daba, sería mucho más adelante, no en ese momento. Nunca nadie le había sacado tarjeta roja empresarial, usando términos futbolísticos que él maneja tan bien. Cumplió con los aspectos protocolares de la reunión y cree haberlo hecho bien. Pero desde ese escritorio inició una serie de preguntas de las que no encontraba respuesta. No se trataba de resistir para que el Fénix no baje, ya lo habían bajado. No existía la posibilidad de lucha para revertir la goleada que le habían propinado. Había bajado por decreto, no por mérito. Eso no es justo, repetía para sí. Eso no es justo. Algo se apagó, me dijo con una seriedad que nunca le había visto. Hablamos por teléfono, por lo que podía darme cuenta del momento difícil que atravesaba. Se quebraba antes de terminar cada frase. Pablo es un hombre fuerte, pero lo que estaba viviendo tenía un peso mayor al que podía soportar en ese momento. Tal vez se pueda sostener, pero lo inesperado de los hechos lo encontró distraído de sus fuerzas. Pablo estaba, como dicen en la jerga del boxeo, groggy. Algo se apagó, me dijo nuevamente. Pero aún en la oscuridad, él podía escuchar su propia voz reclamando justicia. Quiero luchar, necesito luchar, y han movido piezas en las que no me queda ningún recurso al que echar mano. Me dijeron que no es por mi competencia, sino por factores ajenos a mí, factores propios de la empresa. Pablo sabía mucho de resistencia, de empatar ante el rival más fiero, no obstante la falta de recursos, como siquiera para igualar al adversario, lo que en otros ámbitos se llama la garra charrúa. El Fénix no baja era un claro grito de resistencia, pero de lucha, de búsqueda de oportunidades. El Fénix no baja, y el que bajaba era el ascensor de un histórico y hermoso sexto piso en el que había estado muchas veces y tenía lindas anécdotas para contar. El ascensor bajaba en un viaje interminable de 6 pisos. Lo escuchaba hablar por el teléfono y me di cuenta de que había recibido un duro golpe.
Numerosas veces lo había visto enfrentando adversidades, pero ninguna como esta. Pablo lloraba, y eso para mí era una novedad. No sabía ni sospechaba que tuviera la capacidad de debilitarse y denunciar su dolor llorando. Y lo conozco desde hace 30 años. Una de las características salientes de Pablo es su capacidad de análisis. Es un estudioso de los temas que le interesan. Es una de esas personas que no se contenta con un conocimiento superficial de los temas, sino que profundiza y lo hace solo o en diálogo con otras personas que él mismo elige. Pero su capacidad de análisis para intentar revertir la situación estaba vedada. Hay jugadores que cuando les sacan la tarjeta roja no saben cómo salir de la cancha, porque fueron sorprendidos y alguien del mismo equipo o adversario lo acompaña a salir para evitar males mayores. Pablo bajaba del ascensor con la conciencia de que había sido echado injustamente, pero no tenía la posibilidad de analizar con otros, solamente debía irse. Tiempo después me dijo que había llamado a varios de sus amigos para contarle lo sucedido. No encontraba consuelo ni las explicaciones debidas más allá de los argumentos expresados por los directivos, que podrían ser válidos, pero él necesitaba otro tipo de explicaciones. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué le estaba pasando a él? Si él había hecho todo para que esto nunca sucediera. Había aprendido en el fútbol que los goles podían evitarse, que el perder también era evitable, que si se proponía que el Fénix no bajara, este no iba a bajar. Mis amigos me insistían en el para qué y yo todavía no había superado el por qué. De lejos pude acompañar a Pablo durante casi todo el tiempo que vivió esta situación. El hecho en sí para mí no era más que un caso entre tantos que se estaban dando en el país y no dudaba que él saldría con bien de todo esto. Pero cada vez que me acercaba pesaban en mí sentimientos dolorosos por la forma en que estaba Pablo. No era el único varón que estaba pasando por una situación así y que tuve la oportunidad de escuchar, acompañar y apoyar. Trabajo. Pablo tenía 18 años recién cumplidos cuando empezó a trabajar como cadete en una empresa que sería antecesora de la que ahora lo despedía. Habían transcurrido 30 años desde entonces. Fue tal el nivel de complacencia que nunca pensó que podría cambiar de trabajo. Su lealtad iría hasta que la jubilación llegara. Por supuesto que de cadete fue ascendiendo paulatinamente hasta lograr la posición de privilegio que sostuvo hasta marzo de 2022. La gente de la empresa era como su familia extendida. Su vida podría describirse de una forma muy sencilla. De su casa a la empresa, de la empresa a su casa y en otros horarios fuera del laboral, alternaba con otros intereses. Él sabía que una feliz combinación entre su vivir en familia y lo laboral produciría lo que se denomina la realización personal. Pablo no tenía dudas de que estaba viviendo una vida que no había planificado, pero que lo satisfacía enormemente. También la recompensa monetaria era digna y nunca le ofreció ningún tipo de inconvenientes, sino más bien de posibilidades y de logros. Cuando se dio cuenta de que ya no podría volver a ese lugar, no supo qué hacer, no supo qué pensar. Su vida se había interrumpido. Lo que había sido realización personal ahora era frustración personal y debido a la gran influencia que ejercía en la familia y en su trabajo, la tristeza alcanzaba a familiares, excompañeros de trabajo y a una gran cantidad de amigos que se fueron enterando.
Me están pidiendo que no vuelva a hacer lo que he hecho durante tantos años. ¿Y ahora qué? Necesito que alguien me lo explique. ¿A qué iba a dedicar su vida ahora? En ese momento no era una cuestión de dinero, pero no quería cambiar su vida. No era una cuestión de orgullo, pero quería que la realidad fuera similar a la de 24 horas antes. Con el correr de los días empezaron las inquietudes de cómo podría ser su nueva ocupación, cuáles serían sus ingresos, cómo sería su horario de trabajo y quiénes sus nuevos compañeros. Se sentía como en un túnel oscuro y que no tenía un adelante, ni había luz al final del mismo. Pero en esos largos minutos de introspección siempre chocaba con la realidad de que estaba enfrentando una nueva situación, la cual no podía controlar. Su frustración creció cuando consideró reelaborar su currículo. En 30 años no había necesitado presentarlo a nadie, aún así lo imaginó y lo escribió. Creyó que nadie iba a estar interesado en contratar a alguien con una hoja de vida limitada por tareas específicas y carente de experiencia, tal como demandaba el mundo laboral de hoy. Y si lo lograba, sabía que tendría cientos de jóvenes con igual o más competencia alternando en los concursos. Entonces, ¿a qué debía su éxito anterior que lo había llevado a posiciones de honor en la empresa? En 30 años hubo tiempo para saber de su persona, de su competencia laboral y del alto nivel de credibilidad que había tenido entre sus antiguos empleadores. Su hoja de vida allí tendría mucho sentido, pero no serviría para encantar a otros posibles empleadores. Ya tenía 47 años. Allí en el túnel cada segundo aumentaba la frustración. Pensar no era buena idea, pero tampoco tenía la posibilidad de no pensar. Entonces pensaba, si valoraron mi persona, si fui una persona creíble, si fueron conscientes de mi integridad y la valoraron, ¿por qué ahora prescinden de mis servicios? ¿Por qué me desprecian? Una reestructura produce cambios. ¿Por qué o por quién querían cambiarme? ¿Era una cuestión de dinero? Pablo sabía que sí, y no avanzaba en sus pensamientos, porque hasta allí podría entender y cuestionar. Más allá de eso, no. Y se quedaba consigo mismo, fuera de todo, dentro de un túnel oscuro, sabiendo de su alto nivel de efectividad, seriedad y lealtad. Experiencia tenía, pero en ese momento no servía de mucho. En 5 minutos se había desarmado una vida construida en 30 años. Muchas empresas conscientes de la realidad social en la que operan elaboran departamentos de ayuda al medio. Su empresa, sensible a esta realidad social y empresarial, también había creado espacios de servicio comunitario, acciones de promoción social, y habían puesto a Pablo en una posición estratégica. Él era la cara visible de la solidaridad de la empresa. En sus muchas conversaciones a todo nivel, Pablo había expresado lo que naturalmente él hacía a nivel personal, familiar o congregacional. Su fe cristiana lo hacía sensible a las necesidades de la gente. Seguramente eso habrá sido motivo más que suficiente para encargarle a Pablo esa tarea que dignificaba aún más el prestigio de la empresa. Su despido lo distanciaba de esta tarea que tanto amaba. Su vida había tenido mucho sentido, pero ahora el sentido de sus pensamientos era negativo, sus sentimientos también, y lo que hacía era poco o nada en comparación con la actividad que llevaba en sus mejores tiempos. De sentirse una persona valiosa, ahora se sentía insignificante. La gente que lo rodeaba trataba de abrazarlo y comprenderlo,
pero ni la suma de todos los gestos solidarios era suficiente como para generar un poco de consuelos. Uno de sus amigos le recomendó que se ocupara y pensara en su futuro inmediato. No era bueno que quedara largas horas del día tirado en la cama. Había días en que su única actividad era llevar a su esposa al trabajo y luego esperar la hora de ir a buscarla. Vio como una posibilidad comprar una parte de un ómnibus en esas cooperativas en las que los socios deben trabajar. No era mala idea tramitar la libreta profesional. Era una posibilidad que tomó, pero sus gustos no eran tan fuertes como para pensar que él podría dedicarse a ello el resto de su vida. Era una tarea digna, pero que no calzaba con su vocación. Por momentos pensaba bien en el túnel oscuro, pero siempre estaba en el mismo lugar. Pablo sabía que debía estar ocupado, no solamente para no estar paralizado pensando y pensando, sino porque él sabía que sus energías y su creatividad transformadas en trabajo eran vitales para él y para todos los seres humanos. Dios lo había diseñado así. El trabajo, lejos de ser un castigo, era una bendición capaz de dar significado a la vida. Sabía que la civilización se había forjado a partir del trabajo y que había todo un orden establecido para el logro del bien común. Durante los últimos 30 años había servido a la gente y había colaborado al bien común por donde anduvo. El sustento había sido el resultado de los esfuerzos propios del trabajo y de la responsabilidad. Desde su fe concebía que en esto consistía el glorificar a Dios, lo cual era su verdadera vocación en la vida. Trabajar era hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, este pensamiento ya excluía muchos vicios sociales tales como la vagancia, la holgazanería, la viveza criolla, es decir, lograr el mayor beneficio a través del menor esfuerzo. Por donde andaba se lo conocía como una persona íntegra. Estaba convencido de que la prosperidad era el resultado natural de un proceder correcto según el diseño de la vida que Dios había hecho. Por ninguna razón iba a deshonrar a Dios. Su vida era un testimonio clarísimo de lo que es y hace un seguidor de Jesucristo. Pero no todo quedaba en el mundo individual o familiar. Había aprendido desde la fe la posibilidad de compartir con otros. Por ello no era de extrañarse que se uniera formalmente o informalmente a diversas causas que surgían en apoyo al prójimo, especialmente desde la congregación a la que asistía con su esposa, porque entendía que Dios habitaba en forma especial con aquellos que formaban parte de su redil. Debía a sus cercanos una actitud justa y recta. Sabía que debía mantenerse con equilibrio en el trabajo. No podía caer en la adicción del mismo o como una herramienta de fabricación de dinero. Un descuido en este sentido podría hacerlo caer en la enfermedad más temible de los cristianos, la idolatría. Mucha gente que lo rodea lo admira, se da cuenta de que este bien, más las buenas relaciones, las oportunidades laborales, no son el resultado del azar o del factor suerte, sino que Dios es el responsable final de todo lo bueno que lo caracteriza. Pablo concebía el trabajo desde esta perspectiva, por ello, su dolor, su agonía. El trabajo no le resolvía los límites del ser y del hacer. Su integridad se confundía con su obsesividad. Significación. Desde niño sabía de Dios. Recibió un estímulo muy importante para leer asiduamente la Biblia cuando tenía 15 años, tiempo en que se produce un acercamiento a Dios en una congregación en el Cerro de Montevideo. Desde entonces, las Sagradas Escrituras se transformaron en una guía para su vida.
Obvio que pasando por semejante situación, debía leerla para tratar de encontrarse y lograr alguna forma de orientación. Pablo sabía que debía leer el libro de Job, quien había dejado enseñanzas en relación al sufrimiento y situaciones inesperadas y no deseadas. Pues luego de la lectura de varios pasajes, hubo uno que lo interpeló. Estaba en el capítulo 22. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso, y será Él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás sus votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas, y en tus caminos brillará la luz. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente, y por tu honradez quedarás a salvo. Yo entendí que ese texto era para mí. Entonces me pregunté, ¿cuál sería la maldad que debía apartar de mi casa para que se restaurara el bien perdido? Cualquier cristiano que con honestidad se detenga en este texto, seguramente encontrará respuestas a la maldad propia allí mencionada. Tal vez no de primera, pero a través de una reflexión profunda encontrará maldades como para reconocer, confesar y quitar de la casa. Con la sinceridad que lo caracteriza, Pablo encontró esas maldades sugeridas. Luego de una amplia reflexión fue a hablar con su esposa. Ya lo habían conversado muchas veces y todo estaba aclarado, pero Pablo entendió que debía hacerlo nuevamente, y lo hizo. Y entonces hubo paz en su atribulado espíritu. Fue un bálsamo en medio de un torbellino de complejidades. La conversación con la esposa fue como un paréntesis al desconcierto que vivía. Él sabía que obedecer la palabra de Dios trae como resultado la bendición, pero no en el tiempo en que él la desearía. La bendición estaba, me dice, mucho tiempo después, pero no era vivida como tal todavía. Había numerosas preguntas que se hacía sobre lo vivido que trajo como consecuencia el despido, sobre el presente y sobre el futuro inmediato. No podía visualizar un futuro inmediato, siquiera parecido a la gratificante vida que le había caracterizado durante tantos años. No tenía trabajo, tenía fuertes recuerdos de rechazo, de prescindir, más que de sus servicios, de su persona, de su vida. La que él entendía era estratégica en el ambiente laboral en el que vivía. No podía entender que ya no pudiera volver a las 9 de la mañana a ese lugar. No podía entender ni sabía qué hacer con tanto tiempo libre, por lo que desde que llegaba a su casa se acostaba en la cama mirando para el techo y ni siquiera esperaba que llegara la hora de ir a buscar a su esposa. Era estar allí deseando no estar. Era pensar deseando no tener que pensar. Era sentir deseando no esperar sentir nada, porque era muy difícil recuperar la vida que había vivido y no tener la esperanza de recobrarla. No sabía cómo hacerlo. Había encontrado la maldad, la había resuelto en teoría y práctica. Sin embargo, la realidad exterior seguía incambiada. Un año después, Pablo dice: mi experiencia fue que yo venía con una fatiga emocional y laboral, pero la lámpara seguía encendida. La rutina te envuelve y uno sigue, y llegó un momento en el que saltó la térmica.
Este hecho puntual fue generar un punto donde ya estalló y me puso en un lugar de oscuridad. Lo que había todos los días era oscuridad, y ahí quedé como estático, como suspendido en el tiempo y sin ver nada para adelante. Como que la llave que se bajó me hizo quedarme en el lugar sin saber moverme, quieto, inmovilizado y temeroso. Me hizo acordar al episodio de aquel hombre de Dios en la cueva de Horeb. Elías había visto caer fuego del cielo y de repente lo persigue Jezabel y se mete en una cueva, aterrorizado porque lo habían amenazado. Ahora estaba yo en una cueva, amenazado por las circunstancias, y Dios me preguntaba, ¿qué haces ahí? ¿Deseas morirte? Pablo tenía claro el papel de la fe en su salud, como así también la dependencia que debemos tener de todos los profesionales de la salud en nuestro tiempo. En alguna oportunidad había consultado a terapeutas por algunas características comportamentales que le producían algunas inquietudes. Así que desde el principio no tuvo resistencias y vio a una psiquiatra. Es de reconocer que fue una hermana de la iglesia que lo vio extraño y le recomendó que consultara a una profesional que era del conocimiento y de la estima de ambos. No habían pasado más de 10 días desde el inicio de todo este proceso que Pablo estaba en el consultorio de esta profesional. Conversar sobre lo sucedido no cambiaba nada, solo lo hacía más consciente. De todos modos sabía que ese encuentro iba a derivar en algo mejor que estar en la casa sin hacer nada. La medicación no ofreció ninguna forma de esperanza. Si los cambios iban a llegar, iba a ser por otros factores. Tampoco los cambios serían una solución de nada para la realidad que pesaba en ese momento. Lo mejor hubiera sido que no hubiera cambios y que de alguna forma hubiera un retroceso en el tiempo y se obviara la pérdida del trabajo y todo lo que trajo como consecuencia. La medicación trajo males mayores. Si lo anterior era insoportable, lo sucedido después de tomar la medicación era de mayor frustración. La situación empeoró. Lo físico se alió a lo psicológico y ambos se confabularon para hacer más insoportable la vida. La denuncia a la psiquiatra extrañamente no produjo cambios ni en la quita o disminución de medicamentos. Entendió que debía haber cambios en la actitud. Debería ser más paciente en la espera. La situación iba a mejorar, decía la psiquiatra. No había otra alternativa. Era cuestión de tiempo. En el transcurso de toda esta situación surgió la posibilidad de integrarse a un trabajo que le ofrecieron, el cual Pablo desechó porque no se sentía en condiciones siquiera de servirse a sí mismo, menos lo iba a hacer a otros, ni siquiera los movimientos mecánicos que pudieran simular una acción laboral. Reintegrarse a la vida laboral era algo serio. Reintegrarse a la vida era algo serio. Y en este momento lo era por intermedio del trabajo. Pablo es una persona seria. Aún en el dolor no negocia con lo fácil. Uno de los medicamentos produjo un efecto clave en la recuperación. Además de operar en el sector para el cual fue diseñado, logró destrabar algo que en Pablo era un motivo de dolor y preocupación en su vida íntima. Sin buscar solución en esa área de vida, logró un efecto altamente positivo, por lo que una primera sonrisa empezó a dibujarse en su vida. Luego vinieron otras sonrisas cuando obtuvo la libreta profesional. Fue una lucha personal asistir a todos los trámites para lograrla. No deseaba salir de su casa e involucrarse en la complejidad de la calle y de la ciudad. Otras sonrisas se fueron dibujando cuando los amigos próximos lo seguían buscando para intentar solucionar la situación que lo paralizaba. Más sonrisas llegaron cuando la medicación dejó de ser un problema
y empezó a dar evidencias de cambios importantes. Un año después lo confronté con uno de los textos que resultaría clarificador para saber de todo este proceso. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Dios dio durante muchos años estabilidad laboral y material en un solo lugar. Ello derivó en prosperidad, lo cual me permitió vivir y servir a otros. Y lo quitó en un momento. Todo eso mencionado, representado en un empleo. Pero no quitó la estabilidad, la cual yo pensaba iba a ser para siempre. Es bueno decir que en todo el tiempo que duró el desempleo no tuve problemas económicos. Y por eso debemos estar agradecidos a Él, en toda circunstancia, tratando de ser fiel a lo que nos mande, aunque no entendamos mucho de los túneles por los que debemos atravesar. Durante todo este tiempo me he preguntado si Dios interviene en la vida de sus hijos cuando uno de ellos pierde el trabajo. Porque un trabajo se puede conseguir, aún los que no creen en Dios pueden lograrlo. Luego de esta etapa de vida vivida, afirmo que sí, que Dios acompaña todo el proceso y por eso esta instancia de testimonio a ustedes. No puedo dejar de contar lo que he visto y oído. Y el testimonio consiste en declarar que la providencia de Dios está vigente. En el proceso pensé en hombres y mujeres de Dios cuyos testimonios están registrados en la Biblia. David, por ejemplo, en su encuentro con Goliat. En esa situación sucedieron cosas y finalmente lo que nos quedó es cómo Dios intervino en la vida de David y hubo triunfo. Hoy tengo un testimonio para contar, el cual se resume en que Dios provee. Dios es más valioso que el trabajo y todo lo que puede derivar de él. Hace ya un año del despido. Cada vez que miro la tabla de posiciones del campeonato uruguayo busco a mi equipo y a Fénix, porque eso siempre me trae tema de conversación con mi amigo Pablo. En ese momento iban últimos. Cuando lo llamé le pregunté cómo estaba. Me dijo que feliz porque había ido por una semana a Buenos Aires, que era el viaje que tuvo que suspender el pasado año debido a su situación de desempleo, pero que ya lo había podido hacer y estaba feliz. En cuanto a Fénix, con un gesto que se parecía a la resignación, me dijo que apenas habían ganado un partido, pero que tenía fe, que no iba a bajar este año, y que si bajaba en 2024, seguramente volvería a subir. La gente de Capurro debe estar preocupada por la ubicación de su club. Debe seguir sostenida por aquel grito de resistencia. El Fénix no baja. Seguramente Pablo lo gritará para acompañar a la multitud, pero en sus palabras capta una comprensión diferente, más desde la experiencia y no tan romántica. Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da. Bendigo a Dios cuando quita.